exponer sobre la salud pública, sobre un tema de salud pública crucial para Latinoamérica, como es la salud materna, y en particular discutir sobre políticas públicas o factores que influyen en la disminución de la mortalidad. LISA Institute es un centro de investigación con un laboratorio de biología molecular, genómica y un área también de epidemiología clínica. Quizás en otra oportunidad me gustaría volver y hablar sobre el desarrollo de una terapia prenatal que está investigando nuestro Instituto para el Síndrome de Down. Y esperamos se den las condiciones para iniciar un ensayo fase 1-2, donde me gustaría, ojalá, tener distintos centros de reclutamiento, porque cuesta mucho encontrar los pequeños con síndrome de Down muy tempranamente, entonces vamos a necesitar distintos centros de reclutamiento, yo creo, en distintos países. Chile también es un país grande, con muchos habitantes. Pero hoy nos lleva un tema de salud pública, ¿ya? Pero que también es un tema de derechos humanos, de justicia social, ¿ya? La maternidad es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que a mí siempre me ha llamado la atención. En su artículo 25, que es donde se declara el derecho a la salud, ¿verdad? La declaración reza y dice que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales. Cuando era profesor en la Universidad de Chile, antes de irme al instituto, que fue una oferta que no pude rechazar, en la cátedra de epidemiología teníamos una clase de epidemiología y siempre pasaba lo que llamábamos principios éticos de salud pública. Me llamaba la atención que ninguno de los estudiantes de medicina se sabía la Carta de Derechos Humanos ni los 30 artículos, y yo se los hacía aprender y les tomaba un quiz, ¿ya? Y este me llamaba la atención porque es el único de los artículos que establece un derecho por una condición humana. Todos los otros artículos no hay ninguna distinción entre los seres humanos por raza, ¿no es cierto?, religión, pero aquí sí hay una distinción. Que la condición de la maternidad, la condición de la infancia, significa derechos especiales, más allá, ¿no es cierto?, de los que están incluso en los artículos, en los 30 artículos. Hoy día hay una cierta cultura, incluso, que presenta la maternidad como si fuese un castigo. La maternidad castigo, lo llamamos nosotros con algunos colegas en Chile, o una especie de enfermedad, digamos, ¿no? La verdad es que la maternidad es un precioso bien que salvaguardar. Ahora, debería ser especialmente protegida o cuidada a través de políticas públicas de cualquier Estado. Y quizás esta es la única parte más filosófica de esta conferencia hoy, ya, que voy a dar, porque el resto va a ser solamente evidencia empírica y cuantitativa en dos experimentos naturales. Más allá de la consigna, quisiéramos entonces analizar el tema de la salud materna desde la perspectiva de la evidencia de dos experimentos latinoamericanos, uno que fue conducido en Chile y posteriormente otro confirmatorio que se hizo en México. Un breve marco conceptual con algunas definiciones quizás triviales, pero que es bueno que tengamos, digamos, una idea, un recordatorio. ¿Ya? ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología me gusta definirla siempre desde el origen de la palabra, porque en realidad cuando uno va a dar conferencias no especialistas se da cuenta que la palabra incluso algunos les cuesta pronunciar. Y no está frecuentemente en la gente de aquí. Epi, que significa algo que está sobre o encima, demos, que significa población,
y logos, que significa conocimiento, estudio. O sea, conocimiento de algo sobre la población. Y ese algo es la salud y la enfermedad. Y específicamente lo que busca la epidemiología, como una disciplina de las ciencias biomédicas, es buscar conocer las causas que determinan la salud y la enfermedad al nivel colectivo, en las poblaciones. Definimos la mortalidad materna como aquellas muertes de mujeres que se producen durante el embarazo, parto o puerperio hasta los 45 días después del parto. Y tenemos además actualmente una definición de mortalidad materna tardía, que se refiere a aquellas muertes que ocurren más allá de los 45 días hasta un año después del parto. Tenemos la clasificación de las muertes maternas en las causas directas, obstétricas o aquellas derivadas de procedimientos obstétricos, y las causas indirectas, que son aquellas causas no obstétricas como, ¿verdad?, las enfermedades cardíacas o las enfermedades respiratorias. El indicador estándar para medir la mortalidad materna es similar a una tasa y se construye como la razón de mortalidad materna, que en el fondo significa calcular cuántas muertes ocurrieron en un año, o en un periodo determinado de tiempo, por cada 100.000 nacidos vivos observados, ese mismo año en la población determinada. Esta razón de mortalidad materna lo que mide es el progreso de las distintas regiones, ciudades, países, continentes. Un objetivo global es alcanzar un nivel de mortalidad materna de 50 por 100.000 nacidos vivos. Y los países que alcanzan una mortalidad materna de 20 o menos por 100.000 nacidos vivos han alcanzado el más alto estándar de salud materna en el mundo. Para monitorear, ¿ya?, la salud materna es fundamental tener registros de mortalidad. Y que la autoridad sanitaria de cada país lleve un registro epidemiológico lo más íntegro posible de las muertes y sus causas, así como el nacimiento. Tenemos que contar cuántos nacen, cuántos se mueren, de qué se mueren. Y por ejemplo, en Latinoamérica, el caso de Chile ofreció una muy buena oportunidad de hacer investigación porque tenía registros íntegros por más de 100 años de muertes maternas, de las causas de muerte materna, de nacimiento, de registros fetales, ¿no? Así que se podía reconstruir retrospectivamente una serie completa de mortalidad materna muy larga en el tiempo y evaluar los efectos y los cambios en la tendencia. Cuando los países no llevan un registro de calidad suficiente, es necesario recurrir a estimaciones indirectas, las cuales serán menos precisas y estarán basadas en muchos supuestos, como estimaciones, por ejemplo, que presentan los informes de la Organización Mundial de la Salud. Y esos supuestos no necesariamente son válidos para todas las regiones o todos los países. Y por lo tanto vamos a estar expuestos a una sobreestimación o a una subestimación de la mortalidad materna real del país. Esto nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos buscando dónde conducir estos experimentos naturales. Y en un estudio que publicamos en la revista inglesa Public Health, las tasas de mortalidad materna estimadas por Chainfront informes globales para 8 países latinoamericanos que están ahí en la lista, incluido México, incluido Chile, se compararon con las tasas de mortalidad de 3 informes globales que estimaron muertes maternas globalmente para 181 países.
Como estos 8 países están incluidos en la lista de la OMS de los 67 países con registros de buena calidad, pensamos que nos podrían dar una idea aceptable de qué tanto se pueden desviar los informes, estos informes globales de la mortalidad, de mortalidad materna. Y para nuestra sorpresa, algunas de las diferencias encontradas fueron muy altas. Por ejemplo, el reporte de la Organización Mundial de la Salud, para México, si usted lo ve, estimó una razón de mortalidad materna 100% mayor, o sea, el doble que la que consta y que la que registran las estadísticas de mortalidad mexicana. Y en el caso de Chile fue 51%. Solo un informe, que es el informe de Hogan, que fue muy polémico porque fue el primer informe que bajó la mortalidad materna drásticamente de 500, ¿ya? Por 100.000 nacidos vivos, de 500.000, la bajó a 250 porque cambiaron la metodología y afinaron la ecuación, el modelo con el que estimaban. Tenía también diferencias, pero más discretas, del 20%, pero más parejas, si ustedes se fijan, para todos los países. ¿Qué implican estos resultados? En primer lugar, lo primero sería un craso error suponer que México tiene un subreporte de 100%, o que Chile, que tiene un registro de mortalidad de muchos años con un buen sistema de auditorías, no contaría el 50% de las muertes maternas. Como decía, estos registros son virtualmente completos. Por eso, es recomendable ser cautelosos con los informes globales de mortalidad en los países que posean registro de calidad razonable. En estos países, nosotros sugerimos que es preferible utilizar las estadísticas locales para evaluar el progreso o el impacto del efecto de las políticas públicas de manera estandarizada. Y una importante, ¿no es cierto?, política pública, entonces, que surge de este análisis es que cada país, todo país, debería adoptar leyes y medidas para alcanzar un sistema de notificación, conteo y registro de muertes maternas, ojalá con una comisión médica. Generalmente los colegios médicos forman estas comisiones que apoyan al ministerio en auditoría y revisión de las muertes maternas para corregir errores de clasificación, ¿ya? O bien detectar subreportes. Solo de esta forma, teniendo un buen registro, se puede monitorear el progreso, se puede determinar la magnitud del problema, ¿no? Tenemos que medir el problema para poder diseñar las soluciones más apropiadas. Finalmente, otra definición que yo creo que es la más importante que tengamos todos claros es qué es un experimento natural. En un experimento natural epidemiológico o de población, ¿ya?, nosotros no podemos manipular la mayoría de las variables. En nuestro laboratorio, nosotros podemos manipular las condiciones, las variables experimentales, pero en un experimento natural no tenemos esa opción. A diferencia de un experimento clásico, en un experimento natural el epidemiólogo o investigador no tiene ningún control sobre las variables estudiadas, ni tampoco sobre las poblaciones expuestas y no expuestas a un determinado factor de riesgo o a un determinado factor predictor. Simplemente se dan de esa manera. Tampoco el investigador randomiza o distribuye los pacientes o las poblaciones en grupos. Estas están naturalmente distribuidas, ¿no es cierto?, en grupos o subgrupos expuestos a distintos factores de riesgo. No sé si pueden hacer preguntas ahorita o si ustedes quieren, vamos interactuando. Como ustedes... Veamos, avancemos un poco y
luego hacemos una pausa si quieren y repasamos un poco estos conceptos, ¿ya? Y hacemos preguntas. Un ejemplo, podríamos, por ejemplo, plantear como hipótesis que cierto fenómeno natural, como un terremoto, ¿ya? Puede modificar la tendencia de hospitalizaciones psiquiátricas, por ejemplo, por estrés postraumático. O bien la tasa de fecundidad. Los sociólogos estudiaron cuál era el efecto de los terremotos en Chile sobre el índice reproductivo y sobre la tasa de fecundidad. Y curiosamente, después de un terremoto, aumentan la fecundidad en Chile. Temporalmente por un par de años. No sé qué será, pero hizo todos los controles necesarios y es un tema que está dentro de los sociólogos y los demógrafos, está en discusión. O bien, por ejemplo, podríamos promover una ley antitabaco que endurezca, digamos, las restricciones a fumar, y entonces podríamos nosotros ver su efecto sobre la tendencia de fumadores, la prevalencia de fumadores. O bien podríamos hacer leyes, ¿no es cierto?, que endurezcan las penas para quienes conducen en estado de ebriedad o con alcohol. Bajamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, los niveles, ¿ya?, de alcoholemia o de alcoholemia. Y entonces vemos qué es lo que ocurre con la tasa de accidentes de tránsito, por ejemplo. Esos son todos experimentos naturales. En un experimento natural clásico de una población, nosotros lo que hacemos es evaluar la tendencia justo antes y después de la introducción o del fenómeno que ocurrió. Y lo que hacemos entonces es ver si las pendientes, las tendencias, sufrieron un cambio significativo o no, que no se explica por el azar, ni se explica por otras variables de control que se pueden también simultáneamente controlar en este diseño. Es un diseño que en lo particular a mí como epidemiólogo me fascina, porque permite evaluar poblaciones enteras. Y permite evaluar cosas que no podemos ensayar clínicamente, obviamente, ¿no? No podemos provocar un terremoto para ver lo que le pasa, digamos, a una población. No podemos, digamos, promover una ley experimentalmente para ver lo que va a ocurrir con esa población, etc. El experimento natural chileno utilizó ese diseño. Es un experimento de una población que analiza distintos periodos históricos, distintas políticas públicas, controla por un montón de covariables y confusores para poder, digamos, llegar, ¿no es cierto?, a una respuesta sobre qué factores influyeron y cuáles no. Después tenemos un experimento natural de dos poblaciones. En este experimento natural hay una población expuesta a un factor y una población no expuesta a un factor, que son comparadas en términos de su tendencia de mortalidad, y donde se realiza una medición de variables de control y por múltiples variables explicativas, que compiten, ¿no es cierto?, por explicar estas curvas. Y entonces se hace un análisis multivariable con técnicas estadísticas de regresión, técnicas estadísticas, ¿no es cierto?, bastante avanzadas, y se establecen los resultados y se sacan las conclusiones, ya, si el factor que estamos estudiando es o no un factor independiente que predice las diferencias, o bien se debe al azar, o es explicado por los otros factores. El estudio de los 32 estados mexicanos utiliza este diseño de experimento natural, un experimento de dos poblaciones. Justo al salir de acá, a propósito de maternidad, ya aquí tenemos a mi perrita que tuvo 12 perritos, una Golden Retriever, y abajo está mi hija, la más chiquita, la Lourdes, con esos perritos.
La verdad las cosas es que bueno que nacieron justo cuando venían saliendo, porque si no le dejaba el problema a mi señora y a las niñitas. Así que estoy re contento con los perritos y espero que estén todos vivos cuando regresen. El experimento natural chileno está publicado en la revista americana PLOS ONE y posteriormente también se publicó un review en Lineker Quarterly. ¿Ya? Ambos también tienen traducciones oficiales al español que están en el sitio web, así que por lo tanto se pueden leer en los dos idiomas porque muchas veces el español para nosotros tiene otra connotación que el inglés técnico, digamos. Así que a mí me gusta siempre tener la versión en castellano. Y están también publicadas en los sitios, las versiones en español están publicadas en los sitios, por lo menos el de PLOS ONE, que es el artículo donde se publicó completo el experimento natural, está también disponible para quien lo quiera leer completo en profundidad, ¿no? En este experimento natural, lo que nosotros pretendíamos evaluar era una reconstrucción completa de 50 años de mortalidad materna y evaluar en esa curva de mortalidad las políticas públicas y varios factores que hipotéticamente influenciaron la tendencia. En este estudio queríamos separar lo mejor posible la paja del trigo, es decir, cuáles eran factores relevantes y cuáles no. Vamos a revisar un poquito la metodología. Lo primero que establecimos fueron los hitos históricos, es decir, cuándo se hizo un cambio legislativo importante o se introdujo una política pública importante. La primera fue en 1965 porque se promulgó la segunda ley de escolaridad obligatoria, pero que esta vez se expandía de 4 a 8 años. Y esto significó entonces que rápidamente implementar esta ley significó que el Estado comenzó a construir escuelas públicas, ¿no es cierto?, en forma acelerada. La idea era lograr la matrícula universal y que todo chileno tuviera por lo menos 8 años de educación. En la práctica, ¿no es cierto?, estos colegios además ofrecían, los colegios que estaban en lugares más pobres, ofrecían alimentación complementaria, desayuno, almuerzo, ¿verdad? Y esto permitía además que las familias, las madres, padres, trabajaran y pudieran aumentar un poco el ingreso del hogar, ¿no? Entonces, los colegios se convirtieron en verdaderas herramientas de apoyo social, digamos, de desarrollo social. Y por lo tanto, alrededor de las escuelas públicas se generó una estrategia que combatía, por un lado, ¿no es cierto?, la pobreza, el analfabetismo, la ignorancia, ¿verdad?, y además también buscaba erradicar la malnutrición. Entonces todo eso se centralizó en las escuelas. La segunda hito ocurre también entre los años 1965 y 1967. Se comienzan a instalar los programas de planificación familiar, se expande el programa de control prenatal y los programas de nutrición complementaria que entregaban leche fortificada a las embarazadas, a las puérperas y a sus hijos. En ese tiempo se llamaba leche purita, aún se sigue llamando leche purita. Le pusieron purita para que la gente no tuviera el concepto de que como era la leche que entregaba el Estado, digamos, era una leche de inferior calidad, cumplía todos los estándares de calidad y estaba fortificada. Aumentó el número de consultorios o centros médicos o centros de salud primaria y servicios rurales. Las mujeres llegaban a los centros de salud pública para retirar sus cajas de leche y el personal aprovechaba de colocarlas al día en sus controles. Hacían su control y ahí detectaban embarazos precozmente, entonces las ingresaban
control prenatal, y si detectaban que era una persona de zonas rurales o zonas vulnerables, ¿no es cierto?, la agendaban para poder incluso hacerles visitas, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo para poder controlar su embarazo. En las zonas rurales se realizaban operativos periódicos, ¿no? Era mucho más fácil que se movilizara un equipo de salud, ¿no es cierto?, móvil, y entonces barriera ciertas zonas con controles de salud, Papa Nicolau, me explico, todos los exámenes preventivos que en ese tiempo se podían realizar. Y una tercera política pública o hitos es la de 1989. En 1989 se deroga la ley de aborto terapéutico. Las razones para derogar la ley de aborto terapéutico fueron, primero que nada, que la comisión médica en ese momento consideró que era innecesaria dado el progreso de la medicina y de la lex artis médica. Pero al mismo tiempo se prestaba también para interpretaciones laxas, ya en algunos hospitales donde se hacían abortos, con más, digamos, con un criterio más amplio. Por lo tanto, entonces, se le puso fin a esa ley. El efecto de todas estas políticas públicas sobre la tendencia de muerte sería evaluada entonces estadísticamente, y la íbamos a controlar además por un conjunto de variables relevantes. 7 variables relevantes. La variable 1 fue el nivel de educación de las mujeres en edad fértil. ¿Qué refleja la educación? Muchas cosas. Ahí hay un resumen. Conocimientos, ¿no es cierto?, y habilidades que le permiten a una persona manejar e interactuar con su entorno, disminuir conductas de riesgo, utilizar los servicios de salud disponibles, comprender situaciones de emergencia, comprender mejor mensajes de salud pública. Ya en estudios previos, nosotros en una cohorte de un estudio prospectivo, el San Francisco Project, que se llama, el proyecto San Francisco, nos habíamos dado cuenta que ¿qué me pasó? Se me anduvo chispoteando la diapositiva. Bueno, les cuento, a grandes rasgos nos dimos cuenta en una cohorte que fue seguida durante 10 años, que está publicado en el Annals of Epidemiology, que la escolaridad determinaba la sobrevida o el riesgo de morir por cualquier causa. Y entonces que a menor educación, menor escolaridad, la sobrevida era menor en las cohortes. Por lo tanto, era una variable dura que hay que introducirla en los modelos, ¿ya?, epidemiológicos, porque es un predictor de sobrevida. Así que era más o menos lógico que íbamos a pensar que la educación podía estar influyendo en la salud materna de esta población. También nos dimos cuenta en la cohorte que el ingreso económico, los cuartiles de ingreso económico en general, no mostraban grandes diferencias de sobrevida. Ustedes ven el cuartil 2, el 4, el 3 que se superponen estas curvas ahí, o sea, sobrevivían más o menos en los mismos tiempos, o sea, no había un mayor riesgo, ¿no es cierto?, asociado a estos cuartiles, y solamente el de extrema pobreza, que sería el primer cuartil de ingreso económico, ¿ya?, realmente tenía menor sobrevida. Así que había, digamos, ahí un fenómeno que nosotros quisimos investigar, o sea, era el ingreso, era la educación, ¿ya? Y nos dimos cuenta en este otro artículo, ¿no es cierto?, que la educación efectivamente disminuía, ¿no es cierto?, disminuía el riesgo de mortalidad, ¿ya?,
tanto en modelos simples como en modelos multivariados. Esto aquí está ajustado por los niveles de colesterol, la presencia de diabetes, los niveles de presión arterial, por una serie de factores de riesgo biológico y conductuales. Y la educación seguía siendo un predictor independiente de la prevalencia de esos factores. Pero el ingreso, cuando se ajustaba por el nivel de educación, aparecía este mayor riesgo, incluso con mejor ingreso. Es lo que nosotros llamamos el Pauper-Rich Paradox o la paradoja de los ricos pobres. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que la gente podía tener más ingresos, pero si tenía baja educación, su riesgo de mortalidad siempre era mayor en comparación con los que tenían mejor educación. Una variable quizás que no le prestamos mucha atención. Somos biólogos, ¿no es cierto? Y nos dedicamos a la biología, ¿no es cierto? Pero realmente es una variable sumamente importante que tenemos que considerar a la hora de medir los riesgos para la salud de cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Y de cualquier problema médico. Y aquí ustedes pueden ver qué es lo que ocurría con la escolaridad de las mujeres y las muertes maternas en la cohorte. Lo que vimos aquí es que había una correlación inversa, lineal, muy fuerte, ¿ya? Casi perfecta, ¿no? Cercano al 1, ¿ya? Y entonces con alta mortalidad había baja escolaridad, y con promedio, ¿ya? Aquí por ejemplo vemos los años de educación promedio, 3 años, ¿verdad? Y acá 12, y con baja mortalidad había alta escolaridad, ¿no? Había una relación inversa. En estos 50 años, fíjense cómo cambió el nivel de educación de la mujer chilena en edad reproductiva. Tenía 3,5 años promedio de educación. Por lo tanto, teníamos muchas mujeres analfabetas con 0 educación. Y llegamos a 12 años ya actualmente el promedio de educación de la mujer. Por lo tanto, entonces, es necesario iniciar políticas de expansión de la educación primaria lo antes posible para poder, en el curso del tiempo, subir, ¿no es cierto?, y llegar a los niveles de educación ya universal. Ahora, uno podría decir, bueno, que en esta correlación nos dice, ¿no es cierto?, que la mayor educación, ¿no es cierto?, se asocia a una menor mortalidad materna, pero esto no es suficiente, ¿ya? En epidemiología, correlación no significa causa y efecto. O sea, que dos variables caminen juntas no necesariamente implica que una es causa de la otra, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no es cierto?, para plantear esa relación es necesario que esa asociación, que esa correlación que nosotros establecimos demuestre que es independiente de otros factores que podrían estar explicando ambas cosas. Como por ejemplo, cuando los estudios de Framingham establecieron que había un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio por consumir café. Y resulta que el efecto era el cigarrillo el que influía sobre el consumo de café, porque las personas que consumían más café fumaban más y por lo tanto tenían más riesgo también cardiovascular. O sea, era un efecto de confusión. El café en realidad, incluso cuando se evalúa por sí mismo, incluso tiene efectos protectores, ¿no?, por sus efectos antioxidantes que hoy día se han planteado, ¿no? Entonces, recordar en adelante que una correlación simple entre dos variables es eso, la correlación. Pero no implica que una variable es la causa de la otra. Para eso se necesita hacer un análisis, ¿no es cierto?, considerando los otros factores. Tasa global de fecundidad, el número promedio de hijos por mujer en edad fértil en una población, refleja la conducta reproductiva de la población, el acceso a programas de planificación familiar y la utilización de métodos para regular la fertilidad, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué ocurría? Volvemos a ver una fuerte correlación. Se fijan ahí cómo a mayor fertilidad, ¿no es cierto?, la mortalidad materna es alta, y a menor fertilidad la mortalidad materna es baja. Basándose en esta simple correlación y cometiendo el error de pensar que esto es una relación causal, uno podría en forma simplista decir entonces hay que bajar la fecundidad de la población con
estrategias agresivas de control de natalidad, ¿no es cierto?, para poder reducir la mortalidad materna. Y muchos pensaron así, por este tipo de correlaciones fuertes que se observan. Pero hay que ver si eso es o no una relación de causa y efecto. Hay que testearlo. Porque decíamos, correlación no significa causa y efecto. La atención profesional del parto, que es el porcentaje de nacimiento atendido por equipo médico obstétrico, así lo medimos nosotros, ¿ya? Es un reflejo de la disponibilidad de todos los servicios de salud materna, como el cuidado prenatal, el acceso a los cuidados de emergencia obstétrica y al cuidado del embarazo de alto riesgo, ¿no? Si usted logra el 99% de los partos atendidos por equipo obstétrico completo, significa que esos elementos están todos funcionando bien. Porque la mujer que llega con una complicación a un servicio de urgencia termina teniendo su bebé atendido por un equipo obstétrico, ¿no es cierto?, completo. Porque la mujer que tiene una eclampsia, ¿ya?, o un embarazo de alto riesgo, por ejemplo con una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, va a estar atendida en un centro para embarazos de alto riesgo y por lo tanto su parto se va a programar y va a ser atendido con los especialistas que requiera, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, va a ser un reflejo del control prenatal. ¿Por qué razón? Porque van a ser partos que se van a programar, ¿no es cierto?, desde los sistemas, digamos, de control, ¿no es cierto?, en la atención primaria, por ejemplo, en este caso, que en Chile lo hacían las matronas. Las matronas en realidad han hecho un gran trabajo en Chile. Aquí se llaman comadronas, ¿verdad? Sí. Las matronas en Chile se implementó como una carrera similar a la carrera de enfermería, ¿ya? O sea, estudian 4 años obstetricia y puericultura, que así se llama la carrera, ¿no es cierto? Hacen práctica y se especializan en cuidados neonatales, ¿no es cierto? Son los brazos derechos de los ginecólogos, ¿verdad? No hay ginecólogo que no trabaje con una o dos matronas, digamos, ya en los partos, en las cesáreas, ¿me explico? Entonces, esa formación profesional era realmente un plus, que es el modelo francés, ¿ya? Y otros han tomado el modelo americano, que es el midwifery, ¿no?, que es la comadrona, que tiene un nivel de conocimiento que es más técnico, ¿verdad?, y menos tiempo de formación. Por lo tanto, en realidad la matrona fue realmente, yo creo, muy importante en este tema de aumentar las coberturas, me explico, de salir a buscar, porque lideraba equipos de salud, digamos, con paramédicos, qué sé yo, y hacía estas rondas, digamos, ¿no es cierto?, en sectores rurales, por ejemplo, ya tomaba los PAP, ¿no es cierto?, hacía test de embarazo, se sospechaba, digamos, que había un embarazo, etc. Entonces comenzó a aumentar el control prenatal y realmente tuvimos un gran progreso. Entonces, lo ideal es que tuviésemos una matrona por cada 2000 mujeres en edad fértil. En este caso, una comadrona, ¿verdad?, certificada, ¿no es cierto? Eso es sumamente importante. Y bueno, la atención profesional del parto, vean ustedes, también una fuerte correlación, y vimos también que llegaba del 60 al 99%, o sea, en los 50 años subió del 60 al 99%, o sea, se alcanzó la cobertura universal. Y la correlación fue fuertísima, ¿no es cierto? Inversa también, ¿ya? Otras dos variables fueron el agua potable, el saneamiento y el alcantarillado, porque estas variables en general influyen a través de las enfermedades infecciosas y las diarreas, y son especialmente prevalentes en zonas rurales y en los asentamientos de mayor pobreza, ¿verdad? Y en ese tiempo realmente era increíble la situación que tenían algunas zonas chilenas. De hecho, observen ustedes, solo el 60% de la población en 1957 tenía acceso al agua potable. Hoy día es el 99%. Y solamente el 12% tenía una red de alcantarillado, digamos, ¿no? Hoy día es el 95%. O sea, por lo tanto, este tipo de estrategias también, ¿no es cierto?, aparentemente mostró correlación, ¿no es cierto?, con la mortalidad materna. La sexta variable es la postergación de la maternidad.
teóricamente, ¿no es cierto?, cuando se posterga excesivamente la maternidad, las mujeres que están teniendo sus bebés más abuelitas, ¿ya?, resulta que tienen mayor riesgo obstétrico, sobre todo las primíparas mayores de 35 años, mayor riesgo de eclampsia, mayor riesgo de diabetes gestacional, ¿no es cierto?, pueden tener factores de riesgo concomitantes, etc. Y por lo tanto, entonces, nosotros evaluamos cómo había cambiado el porcentaje de partos de primer hijo en mujeres de 30 años o más. ¿Ah? Y eso lo usamos como un indicador. Bueno, si eso va aumentando, significa que la maternidad se está postergando. Y el ingreso económico, finalmente, que también lo incluimos, ¿ya? Porque es un indicador, ¿no es cierto?, de los recursos materiales, ¿no es cierto?, que una persona tiene, ¿no es cierto?, y que podría también estar incluyendo. Estos serían entonces los resultados de, o sea, la metodología del experimento natural. ¿Qué ocurrió? Lo que podemos ver primero que nada es una alta mortalidad al comenzar este estudio. Si ustedes ven de serie temporal, teníamos más de 250 por 100.000 nacidos vivos. O sea, eso es prácticamente el triple de la mortalidad materna que hoy día tendría Guatemala. Así que estamos en una condición realmente triste. Pero rápidamente desde 1967 ya ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo la mortalidad materna comienza a bajar rápidamente, ya, hasta llegar a un nivel de 18 por 100.000 nacidos vivos. O sea, habíamos reducido 94% de la mortalidad materna en este periodo de 50 años. Y ahí, ¿no es cierto?, nos habíamos instalado en un ranking bastante interesante junto a países desarrollados, sin serlo, digamos. Así que nosotros habíamos gastado mucha menos plata para alcanzar un estándar de salud materna que el que gasta Canadá o el que gasta Estados Unidos per cápita, ¿no? Así que por lo tanto, aquí había algo que era interesante de estudiar. Y este estudio entonces se convertía en una interesante propuesta de ver cómo un país que no tiene gran riqueza, ¿no es cierto?, y tiene un ingreso per cápita de país en vía de desarrollo, ¿ya?, puede enfrentar, ¿no es cierto?, la problemática de la salud materna y llegar a superarla. Vimos que teníamos 12% de alcantarillado, 60% de agua potable, 3,5 años las mujeres de educación. Estábamos en una situación realmente mala, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, al haber superado todo esto, realmente nos puede enseñar cómo podemos enfrentar, ¿no es cierto?, la realidad en otros países, ¿no es cierto?, y aplicar un poco la experiencia de estos experimentos naturales. Así pensábamos nosotros. Como ven ustedes también, las causas de mortalidad, el perfil de causas de mortalidad cambió drásticamente. Se fijan ustedes acá que estábamos dominados por la hemorragia y por complicaciones del aborto, ¿ah?, de cualquier tipo de aborto. 32% de las muertes que se producían eran por distintos tipos de aborto y el 15,4% por hemorragia. Y miren ustedes ya en 2009, ¿no es cierto?, prácticamente el aborto y las muertes por hemorragia eran un fenómeno raro, infrecuente. Entonces, algo ahí también había pasado que había hecho cambiar incluso ese perfil de mortalidad. O sea, no solo se disminuye la mortalidad materna, sino que además cambia el perfil de causas dominantes. ¿Qué causas comenzaron a dominar ahora con una mortalidad de 18 por 100.000 nacidos vivos? Bueno, las enfermedades, ¿no es cierto?, crónicas, las causas indirectas, ¿ah? ¿Ya? Esas son las que en este minuto dominan, ¿no es cierto?, el perfil de mortalidad, que es un perfil de mortalidad que nosotros llamamos residual. O sea, es el residuo que es el que más cuesta bajar. Ha sido muy difícil y resistente a un montón de estrategias reducir esta mortalidad materna que tenemos actualmente. Luego tenemos la mortalidad por aborto, ¿ya? Esto es todo tipo de aborto excluido el embarazo ectópico. Y ustedes pueden ver también que teníamos una mortalidad bastante alta por aborto, ¿ya?,
casi cercana a los 100, ¿no es cierto? Por 100.000 nacidos vivos, pero vean ustedes lo que comienza a pasar a partir de ya de 1967, cómo comienza también a caer, sigue una curva muy similar, si ustedes se fijan, a la de la mortalidad global, y prácticamente desaparece la mortalidad por complicaciones del aborto ya en la última década. 99% de reducción las muertes por aborto en Chile. Y vemos qué es lo que ocurre aquí en un detalle de la misma curva, ya en 1989, esto fue también algo que nos sorprendió, porque veíamos que después de la prohibición del aborto, en realidad la mortalidad continuó disminuyendo, continuó desapareciendo, desafiando aquella noción que decía que si se restringía el aborto y se prohibía el aborto, esto iba a tener un impacto deleterio sobre las muertes maternas y aumentar la mortalidad materna por los abortos clandestinos. Esto aparentemente no está ocurriendo en Chile. En resumen, observamos una reducción continua de la mortalidad, un cambio en el perfil de causas de mortalidad y cuáles de las políticas públicas y variables influyeron en la tendencia. Es una de las preguntas que teníamos que responder. Y si tuvo algún efecto la derogación del aborto. Aparentemente, entonces, aquí había una prohibición del aborto completa y había una continuidad en la reducción. Entonces podría decir alguien, bueno, entonces restringiendo el aborto se baja la mortalidad materna, ¿no? Pero correlación no es causalidad, había que evaluar esa hipótesis, ¿no? Así que también la evaluamos con total transparencia y con total rigor. Lo que hicimos entonces fue descomponer los periodos históricos. Ahí está la curva, ¿verdad? Toda la curva que veíamos de mortalidad materna, y descompusimos los periodos históricos, el inicio, el 65, lo marcamos también, el 81 porque hubo un cambio ahí, si ustedes se fijan, de tendencia, el 89 porque ahí se había prohibido el aborto, y el 2003 porque vimos que también se tendió a estabilizar. Todos esos periodos de descomposición, ¿no es cierto?, los evaluamos y descompusimos las pendientes. Entonces, al principio, en 1957, lo que teníamos nosotros era una reducción a un ritmo, ¿no es cierto?, de 5.25 por 100.000 nacidos vivos, íbamos reduciendo la mortalidad. Pero después de 1965, eso se aceleró notablemente. O sea, comenzamos a reducir la mortalidad de a 13 por 100.000 nacidos vivos por año. ¿Qué factores habían provocado eso? Probablemente el cambio de política pública realmente tuvo un efecto inmediato, ¿verdad? Entonces había que determinar eso. Después, si ustedes observan, cuando llegamos ya a 1981, esta curva acelerada cambia, ¿ven? Ustedes la ven ahí, que era lo que habíamos visto en verde, y entonces ahí esta pendiente ya se desacelera, y es lo que nosotros llamamos fase lenta de reducción de la mortalidad materna, para llegar después a un periodo de estabilización o de mantención, ¿ya? Esto es uno de los fenómenos que vimos vimos también, ¿no es cierto?, que finalmente en el análisis estadístico las leyes de aborto no tuvieron un efecto importante en la mortalidad materna, y se descartó que tuvieran cualquier efecto, ya sea positivo o negativo. Su efecto fue completamente nulo. El primer hallazgo, entonces, que las políticas públicas de 1965 mostraron un efecto acelerando la reducción de la mortalidad materna. La derogación de la ley de aborto terapéutico no tuvo ningún efecto en la tendencia. ¿Cuál fue el efecto de las otras variables? Y aquí entonces hicimos un análisis de regresión para tratar de separar, como decíamos, la paja del trigo. No quiero entrar en tecnicismo, y aquí lo trato de explicar de una forma más sencilla. Ustedes ven primero que por cada año la educación de la mujer, que aumentaba el promedio de educación de la mujer, la mortalidad materna se reducía en 29 por 100.000 nacidos vivos. Ya cuando aumentaba la atención médica del parto y lo que significaba los servicios de salud materna, la mortalidad materna se reducía en 12, ¿no es cierto? Cuando aumentaba el agua potable, por cada 5% había un 9.9, cuando había saneamiento, ¿no es cierto?, la mortalidad materna se reducía en 3.7. ¿Qué ocurría con la postergación de la maternidad? La postergación de la maternidad tenía el efecto paradójico, es decir, ¿no es cierto?, lo que hacía era desacelerar la curva. ¿Ya? ¿Y qué pasó? En estos modelos nosotros analizamos si la educación
tenía algún efecto sinérgico. Y bueno, cuando la educación entraba en el modelo a controlar las otras variables, para nuestra sorpresa, encontramos que aumentaba el efecto de todas las demás variables. Entonces, había un efecto amplificador, ¿no es cierto?, del cambio en la educación. Entonces, por eso se observó esa curva tan acelerada. Iba cambiando la educación en paralelo, iba cambiando la atención profesional del parto, iban todos esos factores cambiando y se potenciaron e hicieron, ¿no es cierto?, una reducción notable en la mortalidad materna. Y miren lo que ocurre con la educación, con la postergación de la maternidad. Es decir, antes era 8, aumentó a 30. Quiere decir que además de esa educación iba reduciendo la fecundidad en forma muy rápida. Y la tasa de fecundidad no fue un factor independiente porque fue controlado por el nivel de educación, que finalmente es el que determinó que las mujeres accedieran a más frecuentemente a controles y la reducción de la natalidad. Y eso es lo que nosotros llamamos la paradoja de la fertilidad. El segundo hallazgo, ¿no es cierto?, fue entonces que el aumento de la educación de las mujeres, los servicios de salud materna, el agua potable y el saneamiento básico fueron las variables que mejor explicaron la reducción de la mortalidad materna. Ya el tercer hallazgo es que el aumento del nivel de educación controló el efecto de la disminución de la fecundidad, y el aumento de la postergación de la maternidad tuvo un efecto desacelerador en la mortalidad materna y aumenta en la medida que la educación de las mujeres se incrementa, un efecto inevitable, estructural. La mujer, en la medida que se va educando más, posterga más la maternidad, posterga el matrimonio, posterga la familia, porque quiere estudiar medicina y ayudar a la gente, ¿no? El cuarto hallazgo, ¿no es cierto?, sería el aumento de la educación de las mujeres, ¿no es cierto?, que impacta amplificando el efecto de los servicios de materna, agua potable y saneamiento básico. ¿Sí? Eso serían entonces las experiencias del experimento natural chileno. No sé si ustedes supieron, pero tuvimos muchos incendios en Chile, uno de los más grandes documentados en la historia, y yo lo tuve a 500 metros de mi casa, justo en el periodo en que iba a salir de vacaciones. No pude salir de vacaciones, así que ahora estoy disfrutando Guatemala en la medida que puedo, ya, porque realmente el tener esas tremendas llamas tan cerca de tu casa, yo además en mi casa tengo un bosque de pino, o sea, me llegaba una chispita, decía yo, bueno, así que me había preparado con bombas que conecté a la piscina, qué sé yo, y tenía todo listo, digamos, por si acaso, para poder, digamos, apagar el incendio, porque se me quema todo, porque además mi casa es rústica y es todo de madera, así que estaba realmente muy asustado. El experimento natural en 32 estados de México fue publicado en el British Medical Journal 2015, y ya vimos, ¿no es cierto?, que era un estudio, ¿no es cierto?, también que buscaba reproducir y validar un poco lo que habíamos observado en Chile. Vale decir, es válido, ¿no es cierto?, esto que observamos en Chile, porque en ciencia hay una regla básica. El método científico nos permite reproducir, ¿no es cierto?, el experimento. Y si se reproduce, entonces tenemos un poco más de certeza de que puede ser una asociación causal verdadera. Entonces, por lo tanto, el modelo de México fue muy interesante para poderlo poner en práctica. 2 poblaciones, y elegimos la ley de aborto. ¿Por qué? Porque el experimento, cuando publicamos el experimento natural chileno, ciertos grupos, digamos, ideológicos se nos vinieron encima, pero con toda su fuerza, diciendo que poco menos que nosotros habíamos inventado esto de que el aborto, la ley de aborto no había tenido efecto sobre la mortalidad materna. Obviamente respondimos solamente al Guttmacher Institute porque hizo una crítica más académica, y todavía estamos ahí en discusiones con ellos, ya sobre muchos otros temas también. Así que tomamos este diseño, tomamos las variables, ¿no es cierto?, también, y las introdujimos en un modelo, ¿no es cierto?, de 2 poblaciones. ¿Qué hicimos con estas 2 poblaciones? Primero que nada, estudiamos los códigos penales de todos los estados mexicanos, directamente los códigos penales, y documentamos todas las leyes de aborto y las excepciones que tenían estos códigos penales. Ustedes podían ver que el aborto, por ejemplo, por violación, ¿no es cierto?, está en los 32 estados, digamos, permitidos. Así que prácticamente todos los estados eran homogéneos respecto a esa causal. Conducta imprudencial, etc. Entonces, después de este análisis, definimos que íbamos a dividir entonces 2 grupos, ¿no es cierto?, de estados. Los estados menos permisivos y los estados más permisivos, y los clasificamos según,
¿no es cierto?, las leyes de aborto que tenían. Y entonces los más permisivos tenían como factor diferenciador que tenían enfermedad fetal que permitían el aborto por enfermedad fetal congénita o genética. ¿Por qué este factor era tan importante? Porque si bien no era quizás muchos los abortos que se realizaban, sí era un criterio que nos permite definir que un estado, una ley más permisiva, porque los abortos por enfermedades congénitas y enfermedades fetales se realizan la mayoría en el segundo trimestre de embarazo, porque los diagnósticos de la mayoría de las enfermedades congénitas y genéticas solo se tiene certidumbre, ¿no es cierto?, en el segundo trimestre, cuando ya, ¿no es cierto?, el pequeño feto, ¿no es cierto?, el pequeño en gestación tiene ya un gran desarrollo, y por lo tanto estos abortos tienen mayor riesgo. Finalmente, entonces, ustedes pueden ver los puntitos naranjas que están ahí, representan los estados con leyes menos permisivas, y los puntitos amarillos representan los estados con leyes más permisivas. Ya se veía ahí, ¿no es cierto?, que el azul oscuro, que es mayor mortalidad materna, estaba más concentrado en los puntitos amarillos, y el naranja, ¿no es cierto?, estaba en los estados que tenían leyes menos permisivas. Ya esto también nos sorprendió bastante, porque no esperábamos que existiera esta diferencia basal, ¿ya? Y ustedes pueden ver que cuando graficamos las tendencias, aparecen estas diferencias claramente ahí, ¿no es cierto?, en el cual los estados con ley clasificados como menos permisivos tenían siempre menor mortalidad. Esto nos sorprendió y nos preguntamos nuevamente, ¿esto se debe a la ley de aborto? ¿Se debe a que tienen leyes menos permisivas? ¿No es cierto? Y volvimos, ¿no es cierto?, a hacer el análisis con nuestras variables. Tomamos todas nuestras variables, ya incorporamos algunas nuevas, como la violencia íntima de la pareja, incluimos el bajo peso al nacer como un indicador del riesgo individual, e incluimos las hospitalizaciones por aborto porque era un buen proxy de la atención obstétrica de urgencia. Así que en vez de tener ahora 7 variables, teníamos muchos más para controlar los distintos efectos que se producían. Y bueno, nuevamente se dio el mismo resultado que en el experimento natural chileno, esta vez con 8 diseños, ¿no es cierto?, de 2 poblaciones, y tanto los cambios constitucionales como la legislación del aborto no tuvo un efecto significativo sobre las diferencias. No eran explicadas estas diferencias por el hecho de que los estados eran menos permisivos. Las leyes de aborto no eran los que explicaban la diferencia, sino eran las otras variables, los otros factores que eran los que explicaban, ¿no es cierto?, estas diferencias. Y no quiero entrar en tecnicismos, pero ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, los pivalos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la educación de la mujer, ¿no es cierto?, pueden ver el bajo peso al nacer, pueden ver la atención profesional del parto. O sea, esas fueron las variables que nos explicaron los resultados, ¿no? Corroboramos básicamente las mismas observaciones, pero se enriqueció un poquito más la cantidad de factores que podían explicar, ¿no es cierto?, los distintos, la reducción de la mortalidad materna, llegando entonces, combinadas estas variables, reducían hasta el 88% de la mortalidad materna según este modelo de 2 poblaciones, que realmente es menos preciso que el modelo que hicimos de Chile, pero sí sigue siendo un modelo muy, muy interesante de considerar. Finalmente, la prevención del aborto, qué es lo que ocurrió en Chile con las hospitalizaciones por aborto, la morbilidad por aborto. Aquí tenemos entonces, ¿no es cierto?, la derogación de la ley de aborto, y el número absoluto de hospitalizaciones por aborto, ¿no es cierto?, siguió cayendo igual, ¿no es cierto?, y con la mortalidad. Esto fue muy interesante, porque no solo había caído la mortalidad, sino que además seguía cayendo la morbilidad, y por lo tanto tampoco aumentaba las hospitalizaciones y las complicaciones por aborto por el hecho de tener una ley, ¿no es cierto?, restrictiva. Es muy interesante, esto lo hemos publicado hace poco. Aquí están las tasas, las políticas públicas también. Ya, recordar entonces que los abortos son distintos tipos de abortos, y entonces nosotros hicimos un estudio más detallado tratando de evaluar los abortos inducidos, que generalmente se esconden detrás de este tipo de hospitalizaciones por aborto, ¿ya? Y efectivamente el aborto espontáneo, las molas y los embarazos ectópicos permanecieron bastante estables en los últimos 10 años, pero el aborto no especificado, ¿no es cierto?, ha ido una tendencia a la baja. ¿Cuáles son los factores que influyen? Quizá una disminución de abortos provocados, una disminución de complicaciones,
un acceso a programas preventivos para embarazos no planificados, acceso a uso de métodos anticonceptivos, etcétera, varios de esos factores. Nos interesó mucho el acceso a programas preventivos para embarazos no planificados, que comenzó, ¿no es cierto?, más o menos acá en el año 2003. Y en realidad vimos ahí, aquí no se ve nada porque no sé qué le pasó a eso, ¿ya? Ese era el diseño, pero en general vimos, ¿no es cierto?, en una cohorte de 3.134 embarazos no planeados, estudiamos cuáles eran sus características demográficas, cuáles querían abortar, cuáles andaban buscando aborto, cuáles no, ya, y evaluamos las razones por las que querían abortar. Las mujeres que andaban buscando un aborto con un embarazo no planeado, el 44% era por coacción o coerción del padre, la madre o la pareja. Abuso sexual era un 2,1%, el 20,4% quería ocultar el embarazo por temor a la reacción del padre o la pareja, y las expectativas de vida generalmente asociadas al temor a ser madre soltera. Finalmente, cuando estas pacientes, ¿no es cierto?, estas mamás son acompañadas en ese embarazo y se le ofrece un plan de contención y de acompañamiento, se logra evitar, en el caso de violación, ¿no es cierto?, el 64% de los abortos sin adopción y el 24% con adopción, y el 12% o aborta o no sabemos qué es lo que ocurrió. En el caso de la coerción, 71% se logra evitar el aborto de todas las que querían abortar. En el caso del miedo, el 68%, y en el caso de la expectativa, el 79%. La prevención del aborto entonces tiene como pilares este semáforo. Primero que nada, planificación familiar, consejería, educación. Es prevención del embarazo no planeado en situaciones de vulnerabilidad. Cuando esto falla, los programas de apoyo a embarazos vulnerables son los que entran en juego y son los que permiten evitar que estas mujeres aborten. Y cuando esto falla, hay que tener unidades de emergencia obstétrica y cuidados post-aborto para evitar que estas mujeres que abortan clandestinamente mueran.